Buenos días, mis amados. Hoy es miércoles 14 de mayo de 2025. Vamos a traer el tema hoy aquí a petición de Cida Oliveira, que sigue el canal, porque tiene trabajo público con la gente de su centro y tiene algunas dudas que le gustaría que le explicaran, para transmitirlas a su grupo. Entonces, aprovechamos también para transmitirlo a nuestro grupo, a ustedes, que escuchan. Porque siempre son temas muy interesantes. Vamos. El SIDA tiene algunos problemas, y creo que este es también el problema para muchos de ustedes. No solo aquellos que trabajan en centros espiritistas, centros de recepción, también centros de Umbanda, que también trabajan con esta línea espiritual, sino también aquellos que simplemente viven su vida diaria y su día a día, pueden tener estos problemas. Voy a leer las preguntas aquí, luego las revisaré una por una, tratando de orientar un poco, como siempre lo hacemos, trayendo los temas, aclarándolos para que ustedes tengan un poco más de trasfondo. Las preguntas serían: ¿te gustaría saber qué pasará con los encuentros mediúmnicos y la desobsesión? ¿Qué futuro le depara este trabajo? Y en cuanto a las colonias espirituales y puestos de socorro en los planos astrales, ¿qué pasará con ellos también? También hemos recibido espíritus necesitados de ayuda, espíritus de diferentes naturalezas y sus dolores y dolencias. Me gustaría escuchar al Señor discutir estos temas. Bueno, primero retrocedamos un poco. Tenemos que tener el comienzo de las cosas. Si la Tierra está terminando un ciclo de pruebas y expiaciones y pasará a un ciclo de regeneración, y esto es un hecho, no hay nada que discutir porque el propio kardecismo habla de esto y el mismo Jesucristo, cuando se encarnó entre nosotros, habló mucho sobre este tema, tanto que dejó mensajes. Llegará el momento y el fin de este ciclo, y surgirá una tierra nueva, una tierra sin dolor, sin sufrimiento. ¿Qué quiso decir con eso? El mundo de las pruebas y de las expiaciones termina este ciclo, esta escuela primaria, y tendremos una nueva tierra. Un ciclo de regeneración, sin dolor, sin sufrimiento. Un colegio, comparemos aquí, de nivel secundario. También dijo varias veces: antes de eso vendrá el Consolador. Sabemos quién es el Consolador. El Consolador no es más que la codificación del espiritismo realizada por Allan Kardec. Entre 1850 y 1860, Kardec y un grupo de aproximadamente 1000 médiums codificaron el espiritismo. Esta codificación trajo consuelo, por eso se llama Consolador. El consuelo para las personas, porque comenzaron a comprender que somos almas, no somos simplemente un cuerpo humano, que somos un alma que trasciende la muerte del cuerpo. Por tanto, somos almas inmortales. Tenemos vidas pasadas, tenemos encarnaciones posteriores, el alma continúa, el alma es eterna. Ella pasa por experiencias en diferentes mundos, porque contrariamente a lo que algunas creencias nos quieren hacer creer, que después de la desencarnación del alma, será eternamente bienvenida en el cielo o en el infierno. Si ese fuera el caso, creo, ¿no habría un plan divino? Porque permitir que alguien sucumba a una experiencia y sea condenado eternamente al infierno del alma, creo que sería muy duro. Hoy entendemos que somos productos de nuestra propia conciencia, de nuestras propias acciones. Así que el cielo y el infierno se experimentan aquí, mientras estamos encarnados. Aunque el alma desencarnada vaya a los umbrales, que es donde siempre fue, en la tierra astral, en la cuarta dimensión, ahora, claro, tenemos opciones, pareciera que muchas almas ya van a las naves, porque estamos al final de la transición planetaria, de este ciclo. Pero hablemos de cómo era hasta ahora. El alma siempre iba a los umbrales. Y ahí va a su piso, en una de las categorías de umbral, umbral bajo, medio y alto. Pero dentro de cada categoría hay muchas divisiones de frecuencia. Las almas van a sus colonias espirituales adecuadas a su frecuencia. Y los que desencarnan con muchas deudas, con muchos problemas, con muchas malas acciones, ciertamente pasan por un periodo en el umbral más denso, donde realmente hay mucha culpa, mucho miedo. Y no vamos a extendernos aquí, porque también tenemos las regiones abismales, donde la oscuridad es verdaderamente total, el fondo de los abismos, de la oscuridad profunda. Pero hablemos aquí de colonias espirituales, porque en los centros espíritas, especialmente, hay mucho trabajo sobre este tema de Kardec, de la vida del alma más allá de la tumba. Si vamos a hacer una transición ahora, finalmente estamos en ella. Comenzó en 1750, y terminará alrededor del 2050, 2060. 3 siglos de transición.
Esto es bien sabido en todos los libros espiritistas. Ya hablan de este cambio del mundo de las pruebas y expiaciones al mundo de la regeneración. Pero aquí vamos a seguir la lógica y lo que dijo el mismo Cristo, porque no hay nadie más que Él para dejar los mensajes. El Consolador vendrá antes del final de este ciclo. El Consolador, que fue el espiritismo, no fue creado de un momento a otro. Era necesario preparar las almas que venían y formaban parte del grupo de Kardec. Esos cientos o incluso más de 1000 médiums, al mismo tiempo encarnaron junto a Kardec. Fue necesario que Kardec también se programara para encarnar. Entonces, digamos así, 3 siglos dan un promedio de 3 encarnaciones, 3 generaciones. Entonces el primer siglo fue la preparación de almas que vinieron aquí después, dentro de ese siglo, y fueron preparadas para el siglo siguiente, en el siglo segundo de la transición, entonces sí, modificando el espiritismo, como se hizo. Una obra dentro del plan divino. En ese primer siglo, las almas que estaban en las colonias espirituales se prepararon y eligieron dónde encarnarían. Vinieron con un equipaje preparado para desarrollarse en su conciencia, incluso en las cuevas del olvido, pero con dones mediúmnicos y que estaban más o menos alineados energéticamente para poder cumplir y realizar este trabajo. Entonces la preparación se hizo a principios del primer siglo, en la segunda mitad estas almas reencarnaron, y a principios del tercero del segundo siglo se encontraron, fue allí hacia 1850 que Kardec codificó el espiritismo hasta alrededor de 1860. Luego, de 1850 a 1860, inicio del segundo siglo de la transición. Una vez implementada esta doctrina codificada por este equipo de Kardec, se creó un movimiento espiritista, principalmente en Francia, donde se produjo la codificación, y dio ese impulso. Está en Francia, pero parece que no salió mucho al mundo, se quedó más o menos ahí. Pero no es que allí haya muerto el espiritismo. Estas criaturas que estaban en el grupo de Kardec ya estaban en condiciones físicas, con cuerpos de adultos. Obviamente desencarnaron y reencarnaron en varias partes del mundo. Una gran parte aquí en Brasil. Aquí en Brasil, el kardecismo resurgió en el siglo II. Aquí tenemos a los pioneros, Becerra de Meneses, luego Chico Xavier, Divaldo Franco y muchos otros. Hay tantos trabajadores de la luz aquí en Brasil. La mayoría eran restos de ese grupo Kardec de 1850 a 1860. Luego siguieron viniendo los demás, obviamente. Y en el siglo III, iniciado en 1950, estas almas que reencarnaron, remanentes del grupo de Kardec, ya estaban en etapa adulta, muchas de ellas. Algunas incluso desencarnaron antes, pero aumentaron su espectro de actividades y se extendieron a todos los países del planeta. Y estas almas continuaron esparciendo la semilla del espiritismo. Es lo que sabemos hoy, hay centros en todas partes. Incluso los centros de Umbanda, también otro aspecto, pero dentro de sus centros hay una línea con diferentes nomenclaturas, pero un trabajo más o menos similar. Luego vinieron los cursos de técnicas holísticas, donde también se trabajan temas espirituales, la esencia pura del alma. La mayoría de técnicas holísticas no se pueden separar de la parte espiritual, porque es donde más trabaja y actúa, que es la frecuencia, la energía. Estas son las tendencias que las personas traen de otras vidas, no hay manera de separarlas, ya no hay manera de separarlas. Sabemos que pronto la ciencia misma abrazará el espiritismo para que podamos, de hecho, conocer la profundidad de la ciencia. Porque no se puede trabajar sobre un cuerpo sin tener en cuenta que quien mueve este cuerpo, quien anima este cuerpo, es el alma. Tanto es así que el alma, viendo el latín anima, en italiano también, que anima. Animación. El cuerpo sin alma se desencarna. Morir. Cuando el alma se desencarna, el cuerpo muere. No hay más vida. No es porque el cuerpo muere que el alma se va. Cuando el alma deja de animarse, el cuerpo simplemente deja de funcionar. Luego se corta el cordón de plata que une el alma al cuerpo y el alma va, se libera. Hay que entender todo eso y entonces sí. Aquí, ahora, entiendan las preguntas que hizo el Cida. Vayamos al primero. Me gustaría saber qué pasará con los encuentros mediúmnicos y la desobsesión. ¿Qué futuro le depara este trabajo? Todos estos trabajadores de la luz, todos estos médiums que han llegado ahora, últimamente, están al servicio de este movimiento espiritualista hacia el final de la transición planetaria.
A través de este trabajo mediúmnico, cuántas almas fueron enviadas, cuántos obsesores también fueron enviados. Porque a veces un obsesor necesita aclaración, un alma vengativa que está atrapada aquí en la materia. Necesita aclaración, necesita ser enviada a las colonias. Y esto es lo que se hace en la atención mediúmnica, a través de la manifestación de estos espíritus, de estas almas, pero aunque no se manifiesten en el pensamiento, en una reunión, en un grupo de oración, en la desobsesión, en una terapia holística que involucre más profundamente la espiritualidad, muchas almas son remitidas. Porque son reunidos expresamente por equipos espirituales en un momento determinado, en un lugar determinado, donde hay una persona que habla, que explica, que organiza una reunión mediúmnica, y se les atiende sin que se expresen. En una reunión de guía espiritual bien conducida, puede ser, y esta información me la dio el propio Becerra de Meneses, que en una reunión de guía mediúmnica, el número promedio de almas desencarnadas que vinieron a escuchar la conversación fue de alrededor de 500 a 600. Cada vez que se lleva a cabo una reunión, en cualquier lugar, es muy importante saber esto. Por eso, esas almas que vagaban fuera de las colonias, que una vez André Luis, en uno de sus libros, psicografiado a través de Chico Xavier, dijo que por cada persona encarnada, había 4 desencarnados aquí en la corteza terrestre. Así, en una ciudad de 20.000 habitantes había 80.000 espíritus vagando por allí. Y gracias a estos movimientos, gracias a estos encuentros mediúmnicos, fueron saliendo adelante, porque necesitaba terminar este trabajo. Ahora todavía existen, como aquí dice Cida, pero es una cantidad muy pequeña. Son los que ahora desencarnan y están perturbados. Almas que llevaban mucho tiempo allí, meses, años. Yo mismo atendía espíritus de 70 años que estaban atrapados en la materia, en su propiedad. También conté aquí esa historia de un espíritu femenino, obviamente, era una mujer allá en Francia que había desencarnado hace casi 900 años y todavía estaba obsesionada con un alma vieja que era su esposo en ese momento. Y gracias al trabajo mediúmnico, todos salieron adelante. Este tipo de almas ya no existen aquí en la Tierra. Todavía quedan colonias. Todavía hay almas preparándose para regresar, tanto es así que se están reencarnando, hay niños naciendo. Los umbrales más densos han sido barridos, han sido limpiados. Pero hay almas que están desencarnando y son almas obsesivas, vengativas, sufrientes, juguetonas. Entonces esas almas que se ven hoy en el centro espírita, que se ven en una reunión mediúmnica, en el centro de Umbanda, etc., en terapia holística, son esas almas que están desencarnando ahora. Se quedan allí unos días, son perturbados, pero son enviados, ya no a las colonias espirituales, a las naves, porque las colonias se desactivarán a medida que avancemos más allá de la 4ª dimensión. La Tierra está entrando en la 5ª dimensión, de la 3ª a la 5ª. La 4ª era la frecuencia de las colonias espirituales, del alma fuera del cuerpo. Una vez que la Tierra pase a la 5ª dimensión, la 4ª también dejará de existir. Ya no tiene ningún significado. Es un paso adelante. Entonces las almas que desencarnan ahora van a las naves, las que están aptas en la frecuencia para la nueva Tierra. Se quedan allí para ayudar, para trabajar, hay mucho trabajo por hacer allí ahora, y luego regresan. Ya sea al final de la transición, o incluso antes, mientras hay reencarnaciones aquí en la Tierra, nacen niños. Estas almas pueden regresar. Los que no tienen la frecuencia de la nueva Tierra, cuando desencarnan ahora, son bienvenidos, guiados, consolados e instruidos, y saben que van a otro planeta, son desheredados de la Tierra. Se exilian, como los exiliados de Capella y tantos otros que tenemos literatura que nos muestra cómo sucedieron en otros mundos. La frecuencia de la nueva Tierra puede aceptar una frecuencia que no sea consistente, que no esté alineada. Así que ahora es un tiempo de transmigración de almas. Cada uno va a su destino. Quienes se exilian tienen muchos lugares, no solo un planeta, porque tienen frecuencias muy diferentes y van a mundos acordes con su frecuencia. Menos malo o más malo, un poquito peor, como dicen, porque así funciona. Todo es frecuencia. Entonces, ¿qué futuro le depara a este trabajo de reunión y desobsesión mediúmnica? Si es en un futuro próximo, continuará un poco más. Pero si es más adelante, ya no será necesario. Es un trabajo que terminará. ¿Cuándo? No lo sabemos. No sé si durará hasta el final de la transición, porque tal vez al final no sea necesario, pero por ahora está sucediendo.
Entonces, hagamos hoy lo que hay que hacer hoy, mañana será otro día. Veamos qué pasa. Hay una siguiente pregunta, dice, ¿todavía hemos recibido espíritus necesitados de ayuda, espíritus de diferentes naturalezas y sus dolores y dolencias? Eso es lo que se dijo ahora. Aquí hay gente roja y los hay de todo tipo. Hay almas buenas, almas puras, almas más o menos buenas, almas medias, almas más o menos todavía duras, endurecidas. Algunas almas malas y también hay almas oscuras, sí. Basta mirar a nuestro alrededor, vemos gente. Estas personas serán las almas después de su desencarnación, después de la muerte del cuerpo. No cambian porque murieron, seguirán siendo almas que no mueren y llevan consigo sus cualidades y sus defectos. Por lo tanto, es posible que este trabajo aún necesite más tiempo. También sabemos que dentro de nosotros ya están pasando muchos recuerdos, recuerdos de vidas pasadas. Y a veces confundimos el espíritu presente con un recuerdo de alguien que está ahí, en ese grupo. Se manifiesta y el médium puede leer esa energía y puede parecer que es un alma desencarnada. Y en realidad no es un alma desencarnada, es un alma que está encarnada. Pero está trayendo una sombra de sí misma, un recuerdo de una vida pasada que necesita ser aclarado. Necesita ser orientado. ¿Por qué? Tenemos estos recuerdos muy vívidos dentro de nosotros. Están en el subconsciente, obviamente, pero están muy vivos. Y es necesario aclarar algunas cosas. Llevar a la conciencia. Iluminar es traer a la conciencia. Cuando está en la conciencia, sale del subconsciente, sale de la sombra, sale a la luz. ¿Qué podemos decir sobre esto? Realmente es una pregunta, pero me gustaría saber más sobre estos temas. De lo que vamos a hablar sobre estos temas es de lo que hicimos aquí ahora. Sigan con el trabajo. No importa lo que nos depare el futuro. Haz hoy lo que hay que hacer hoy. Todos debemos tener esta conciencia. Todo cambiará y cambiará rápidamente, pero sabremos esperar. ¿Por qué esperar a que suceda? ¿Cuándo sucederá? Cada día pasan cosas, pero no terminan. E incluso al final de la transición, las cosas no terminan, la cifra simplemente cambiará. Cambia la frecuencia, cambia el status quo. El planeta cambiará, será diferente. Seremos almas superiores, pero no habrá un día que separe las cosas. Voy a esperar porque ese día pasará, luego después de ese día será otra cosa. Estaremos muy frustrados si hacemos esto. Tenemos que hacer hoy lo que está dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestro entendimiento y dentro de lo que sabemos que hacer. Ahora estamos aprendiendo muy rápidamente. Si no sé cómo hacer algo hoy, está bien. Pronto sabré cómo hacerlo. Pronto sabré exactamente cómo actuar. Parece que la información ahora llega en grandes cantidades, llega a la velocidad de la luz y llega directamente a la conciencia de todos. La información también viene del exterior. Por eso seguimos trabajando, pero reforzará lo que llega directamente a la conciencia de cada persona. Por eso tenemos que permitirnos, porque si no nos permitimos avanzar, como dice aquí el SIDA, hay algunos grupos que a veces se resisten a avanzar. Prefieren atenerse al viejo libro de Kardec. O libros, porque hay varios. Pero ¿qué pasa con los cambios? Es necesario hacer cambios. Hay algo nuevo por venir. Las conciencias ya no son las conciencias de 1850. Estamos casi 2 siglos por delante de 1850. Muchas cosas han cambiado. Y ahora las cosas están cambiando rápidamente, en cuestión de años todo cambiará aún más. Por eso necesitamos tener espacio en nuestra conciencia para dar la bienvenida a lo nuevo. Deshagámonos de viejas creencias, viejos conceptos y dejemos espacio para nueva información, porque es una secuencia. No terminarás una cosa y pasarás a otra, dando un gran salto cuántico. Damos pasos a la vez, pero con firmeza. De lo contrario correremos el riesgo de caer por el precipicio. Un paso a la vez. De hecho alguien una vez me dijo, parece que voy para atrás, ya no voy para adelante. Ya me iba, ahora parece que retrocedí. Y entonces mi equipo espiritual me dijo, sí, estás haciendo esto. 2 pasos adelante y 1 atrás. 2 adelante y 1 atrás. Cuando prestas atención al que va detrás, crees que has retrocedido demasiado. No es verdad. Estamos avanzando paso a paso.
Damos 2 de ida y vuelta. ¿Por qué el paso atrás? Mi equipo espiritual me dijo, el paso atrás es afirmar el lanzamiento del nuevo paso. ¿No es eso lo que hacen los arqueros antes de disparar una flecha? ¿No es eso lo que hace un deportista que lanza un lanzamiento de peso a distancia? ¿O un dardo? Cualquier cosa. Incluso en el deporte del tiro al blanco. Si no afirmas tu pie hacia atrás, no hay objetivo, no hay fuerza, no hay equilibrio. Por eso siempre hay que dar un paso atrás. Recuerda esto. Cuando des el paso atrás, te afirmarás para dar el siguiente paso con firmeza. Así que sigamos haciendo lo que hacemos. Con confianza, con esperanza, con fe, con determinación y con la certeza de que las cosas ya se están ultimando. Todas las pruebas, todas las señales nos lo demuestran. Las cosas se están ultimando y ya estamos llegando a la entrada de la nueva era. Los sistemas actuales se están derrumbando como un castillo de naipes o una ficha de dominó. La primera ficha de dominó fue derribada hace algún tiempo. Vemos cómo los demás van cayendo poco a poco, día a día. Y nos entenderemos con la velocidad a la que se produzcan los cambios. 2025 es el año que podríamos llamar zona cero. El gobernante. El termómetro hacia abajo es negativo, hacia arriba es positivo. El punto cero divide dos escalas. Aquí se ha dicho muchas veces que la ventana de tiempo de la gran transición, de los grandes cambios de acontecimientos, terminaría en el 2025, quizás algo en el 2026, porque la ventana de tiempo de 50 años comenzó alrededor de 1975. Un año más o menos no hará ninguna diferencia en la ventana, pero estamos a tiempo de cerrar la ventana. Muy cerca de eso. Entonces habrá un nuevo panorama. Espero haber respondido a las preguntas aquí, que probablemente se lleven a más personas, al grupo, como se solicitó, y que, de hecho, haya sido fructífero y positivo. Y ahora los dejo con mi abrazo de luz en cada uno de ustedes. Namaste.